Bienvenidos a TV Legislativa, les damos la bienvenida acá desde el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, a donde se ha trasladado el plenario legislativo durante esta crisis de la pandemia del COVID-19 para sesionar, y como vemos les hemos llevado a todos ustedes. Hoy la Comisión de Asuntos Hacendarios ha sesionado acá para ver el primer presupuesto extraordinario que envió el gobierno durante este 2020 para poder hacer frente a la distribución de gastos para los subsidios que se van a necesitar y otras ayudas complementarias para hacer frente a esta epidemia nacional. Y nos acompaña en esta ocasión la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la diputada Ana Lucía Delgado del Partido Liberación Nacional, con quien vamos a conversar un poco sobre este presupuesto extraordinario y los últimos acontecimientos que se han dado en esta comisión. Diputada, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. La comisión ha estado realizando mesas de trabajo virtuales con diferentes jerarcas para poder llegar hoy a dar un dictamen unánime a este presupuesto extraordinario. Ustedes han recibido a los jerarcas de Hacienda, de Planificación, a la ministra de Trabajo, al presidente ejecutivo de Limas, a la señora Contralora. Son parte de las personas con las que ustedes han conversado con este presupuesto. Expliquémosle a la gente en sí qué es lo que buscaba este presupuesto y cuál es la visión que han obtenido ustedes para darle hoy este apoyo al gobierno. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Agradecerle, por supuesto, este espacio para poder llegar a todos los hogares costarricenses que nos están viendo, a quienes le damos no solamente los buenos días, sino que agradecemos precisamente la atención de toda esta función legislativa que pasa precisamente en el plenario legislativo y que de previo iniciamos con la Comisión de Asuntos Hacendarios. Efectivamente, el día de hoy la Comisión de Asuntos Hacendarios dictamina un primer presupuesto extraordinario de la República y primera modificación extraordinaria. Sin embargo, es importante hacer un recuento de todo el trabajo que se ha generado por parte de la comisión, y aquí yo quiero subrayar el trabajo tan importante y tesonero que realizan los diputados y diputadas, así como sus equipos asesores, análisis presupuestario de la Asamblea Legislativa y por supuesto la Secretaría Técnica de la Comisión, porque una vez que se recibió este primer presupuesto, iniciamos precisamente el estudio detallado de cada uno de los movimientos de esos 25 títulos presupuestarios que estaban siendo afectados, así como el requerimiento del presupuesto extraordinario de los 500 millones del CAF. Efectivamente, se tenía una serie de dudas precisamente en la conformación de este presupuesto, de ahí la necesidad de hacer estas mesas de trabajo virtual, las cuales llegaron precisamente a todas las personas que estaban interesadas en aras de la publicidad y la transparencia, con el jerarca de Hacienda, la jerarca de Planificación, que también es la encargada del Consejo Económico, así como ministra de Trabajo, el presidente ejecutivo de Limas, Comisión Nacional de Emergencia, así como la Contraloría General de la República. ¿Y por qué todo eso? Bueno, porque nosotros efectivamente teníamos que garantizar que los recursos que estaban siendo trasladados a esta bolsa de subsidios de estos 150.000 millones que estaban estableciéndose dentro de este presupuesto, contaran de manera efectiva con la reglamentación, con la disposición que permitiera garantizar que las personas más necesitadas fueran a precisamente verse beneficiadas por lo mismo. Este presupuesto en general son 377.000 millones de colones, está incorporado los 500 millones de dólares del CAF, ¿verdad? También hay una incorporación de 1.800 que viene de la Cancillería y movimientos presupuestarios que se generan. Sin embargo, hay que reconocer que el gobierno no ha hecho bien el trabajo en el tema de la contención del gasto. ¿Por qué? Porque de todos los movimientos que se establecen precisamente en esos primeros 84.000 millones, porque ahora le voy a comentar que se redujo en virtud de que se eliminó una línea presupuestaria, venían dirigidos en un 44% a la no generación de transferencias corrientes y de capital a instituciones fuera del gobierno central, y unos 35.000 millones aproximadamente estaban referidas a partidas que de por sí no podía utilizar por tema de normas presupuestarias, etcétera, etcétera. Entonces sí se veía muy poca contención del gasto en partidas que en una situación tan compleja como la que estamos viviendo perfectamente pueden echar mano, llámese viáticos, transporte, alimentación, protocolo, incluso temas de publicidad, consultoría que están presentes todavía en muchas carteras ministeriales, incluida por supuesto la Presidencia de la República. Así que el análisis avanzó en esa línea. Antes de dictaminar el día de hoy se aprobaron 4 mociones de fondo, que una de ellas lo que va es a eliminar una ilegalidad que estaba incorporada en esa propuesta que se generaba por parte del gobierno, que es precisamente sacar
retirar el rubro de 8.400 millones de anualidades que estaban incorporados sin haberse aprobado de previo en este plenario legislativo la modificación de la Ley General de Salarios. Esto es una recomendación que fue puesta sobre la mesa y subrayado por el órgano Contralor en manos precisamente de doña Marta Acosta. Esto fue retirado. Hubo también la necesidad de incorporar y precisar en las coletillas propiamente de los montos que se trasladan al Instituto Mixto de Ayuda Social, esos 17.100 millones, y al Ministerio de Trabajo, esos 132.900 millones de colones, un detalle de fiscalización y temas de rendición de cuentas de todos esos recursos, precisamente en aras de poder generar esa transparencia y esa verificación que le planteé al inicio, tanto para las auditorías internas como para la Contraloría General de la República. Igualmente se incorporó unas verificaciones de unas subpartidas que fueron señaladas por la Contraloría, pero el rubro principal o el requerimiento principal obedece precisamente a la necesidad del requerimiento de un reglamento que estaba ausente precisamente en toda esta disposición de entrega de subsidios que ocupábamos materializar los mecanismos en una parte dispositiva reglamentaria, lo cual fue acogido por el gobierno y días atrás salió publicado. Es importante, diputada, esa observación de la moción que se aprueba para quitar el tema de la reducción a los salarios que estaba planteando el gobierno para tomar esos recursos. ¿Cómo llegan las negociaciones con el Poder Ejecutivo y qué tanta negociación han tenido ustedes en los últimos días, aparte de las mesas de trabajo, para ya llegar a este acuerdo? Principalmente porque ese tema ha generado mucho malestar en la opinión pública y muchas dudas en la opinión pública de cómo está manejando el gobierno el tema y cómo está logrando tener esos acuerdos desde la Asamblea Legislativa. ¿Cómo valora usted la parte comunicacional del gobierno y el enlace con ustedes, a pesar de que hasta hace poco se anunció el nuevo ministro de la Presidencia? ¿Ha habido una comunicación fluida entre los jerarcas de gobierno y las comisiones de trabajo acá? Bueno, yo debo señalar que la ausencia de comunicación me parece que es permanente y es una queja generalizada de gran parte de los diputados y diputadas de esta Asamblea. Ejemplo de ello es que nosotros avanzamos con proyectos legislativos, sin embargo no tenemos una ruta de un proyecto integral, de un proyecto general que nos permita visualizar precisamente el bosque, y nos estamos aislando precisamente en el trámite de proyectos muy puntuales sin tener la globalidad del tema, tanto en proyecciones como en verificación de números ante crisis sanitaria, ante crisis económica, ante la crisis social. Y esto precisamente pasa por la ausencia de canales efectivos de comunicación. Y aquí yo debo señalar que la coordinadora del Consejo Económico ha sido la persona que nos ha permitido generar precisamente todos los requerimientos de información que se requería por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, porque nosotros sí realizamos consultas generalizadas a todas las carteras que estaban siendo afectadas en recortes importantes y que tenían en principio una anuencia por parte de los jerarcas, pero que toda esa información no forma parte del expediente que se traslada a la Asamblea Legislativa. Muestra de eso es que esta presidenta fue muy crítica en que de los movimientos de la cartera de salud, solo 2.400 de los 2.900 fueran trasladadas precisamente para el tema de crisis sanitaria del órgano que está llevando en este momento la cabeza de atención de esas crisis sanitarias, e incluso se dieron el lujo de retirarle 500 millones para trasladarlos al tema de subsidios, cuando ya quedó en evidencia que existe una ausencia importante de análisis y revisión para generar mayor contención del gasto. Y así como otras partidas, por ejemplo, 3.000 millones de colones en el Ministerio de Seguridad Pública, cuando sabemos la afectación generalizada que puede haber ante una crisis social, ante el COVID-19, igualmente 500 millones con el tema de migración. Así que yo creo que sí es importante que el gobierno genere los canales de comunicación, no solamente del día a día, es que se necesita sí o sí poder conocer cuál es la ruta integral que tiene este gobierno frente a la atención de los
de los temas a nivel económico, social y sanitario. Ya nosotros quisiéramos tener una mesa como la que se tiene todos los días, precisamente en cabeza del ministro Daniel Salas, para conocer cuál es el entorno y la perspectiva económica que está viviendo Costa Rica en estos momentos, para que pueda terminar de abrazar precisamente estos requerimientos que la ciudadanía y todo Costa Rica necesita. Precisamente, diputada, usted como presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el gobierno anuncia la presentación a la Asamblea Legislativa en los próximos días de un crédito por 550 millones de dólares para hacerle frente al tema del tren eléctrico interurbano, una propuesta de iniciativa gestionada a través del despacho de la primera dama en conjunto con las autoridades de Incofer. Eso ha generado mucho malestar entre algunos diputados que han dicho que no es el momento y que precisamente el país no está para hacer gastos en ese tema en este momento. ¿Cuál es la visión que han conversado ustedes dentro de la comisión y qué avance podría tener ese proyecto acá? Bueno, no se ha hecho un análisis a nivel general dentro de la comisión, pero sí es criterio de esta diputada que le habla que definitivamente tenemos muy mal puestas las prioridades en este país. Yo entiendo el proyecto, pero no estamos en una coyuntura socioeconómica ante el COVID-19 que nos permita entrar ni siquiera a discutir pues un proyecto de este tipo. No estamos precisamente en estos tiempos y yo creo que esto es un llamado al gobierno para que pueda tener claridad absoluta de las prioridades que están generando dentro precisamente de una afectación sanitaria, económica y social que está viviendo Costa Rica y que va a vivir, ¿verdad? Porque también hay que reconocer que las consecuencias económicas y sociales van a ser exponenciales hacia adelante en muy corto y mediano plazo. No podríamos, diputada, terminar esta entrevista sin hacer una referencia al proyecto de usura que fue discutido en la Comisión también de Asuntos Hacendarios, que se encuentra ya en una etapa muy avanzada del plenario legislativo y que este fin de semana se realizó una mesa de trabajo precisamente para ver las modificaciones a este proyecto. ¿Cómo lo visualiza en el término de poderle dar una aprobación pronta acá en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo avanzó el trabajo en esa mesa de trabajo? Bueno, hay que partir del hecho que la Comisión de Asuntos Hacendarios no está en esa mesa. Nosotros estamos abocados precisamente al tema de presupuesto. No se han presentado las mociones 137, por lo cual no ha sido trasladada a la Comisión de Asuntos Hacendarios. Importante señalar que después de un ejercicio de acuerdos y consensos, la Comisión de Asuntos Hacendarios trasladó al plenario legislativo ya hace algunas semanas atrás un dictamen unánime precisamente sobre este proyecto que tenía años de estar sentado precisamente en la Comisión de Asuntos Hacendarios y gracias precisamente a los acuerdos y consensos de las personas que integramos esa comisión y al lado lógicamente de los órganos técnicos, porque aquí yo debo reconocer el trabajo de don Bernardo como superintendente de la SUGEF, que también nos acompañó en toda la elaboración de estas propuestas, se pudo sacar ese dictamen. Ahora quedamos lógicamente a la espera de que el día de hoy eventualmente puedan incorporarse la verificación de una moción de dispensa, ¿verdad? Y que continúe precisamente el trámite que corresponde en el plenario legislativo. Le agradecemos a la diputada Ana Lucía Delgado que nos haya acompañado acá en el set de entrevistas de TV Legislativa para llevarles a ustedes un pulso de los últimos acontecimientos que se han dado en esta comisión, que el día de hoy, como bien lo explicaba la legisladora, ha dictaminado el primer presupuesto extraordinario del año 2020, con lo cual se buscan generar recursos para hacerle frente a esta pandemia nacional y trasladar dinero de diferentes instituciones hacia el IMAS, que va a ser el encargado, y el Ministerio de Trabajo de llevar la articulación el manejo de estos recursos para poder llegar a la población que en este momento se encuentra en situación de vulnerabilidad, que ha perdido su trabajo, que ha visto disminuidas sus jornadas laborales dentro de algunas otras condiciones que se estarían tomando en cuenta para ser beneficiario de este programa Proteger y de algunas otras iniciativas que está estableciendo el gobierno de la República. Le agradecemos a la diputada y volveríamos en cualquier momento, en unos minutos, con otra entrevista previo al inicio de la sesión del plenario legislativo de este lunes 20 de abril acá desde el Auditorio Nacional.